Como cada martes nos hemos venido hasta la librería Entre Libros para contarles acerca de varias publicaciones y en este caso vamos a hablar de política porque es un tema que bueno, lleva todo el año 2015, también 2016 es un año muy político, José Domingo Pardillos, y ha sido el tema elegido también en semanas clave, ¿no? A la hora de formar un gobierno. Sí, yo creo que sí, que teníamos distintas posibilidades esta semana, ¿no? De hablar de libros de enamorados, ya que se presenta cerquita el día de San Valentín, de las novedades que están saliendo. Pero yo creo que tenemos que dar un poco de importancia, que nunca hemos hablado de ellos, de las publicaciones que se editan cada vez con más frecuencia y con más importancia, porque a la vez es un medio que tienen los políticos también de sacar sus ideas, sus ideologías, plasmarlas en papel para acercarse un poco más al lector. Y el lector cada vez también busca más estar informado de la política y, bueno, porque al final el gobierno es algo que nos marca la agenda día a día. Y hablando del día a día, vamos a empezar con una publicación que marcó, digamos, un poco un antes y un después, ¿no? Relacionada un poco con el movimiento del 15M. Sí, la verdad es que, bueno, como comentaba antes, realmente prácticamente casi todos los políticos, políticos que han tenido ya su importancia, su prestigio, como puede ser el expresidente Aznar, sacó las memorias que tuvieron mucho éxito. La verdad es que a la gente les gustó, ¿no? El tener una persona que han votado, que se han podido sentir en parte identificado con una persona como José María Aznar, por bueno, tener un libro entre sus manos, de ver sus inicios, de ver cómo ha ido transcurriendo su vida hasta que se retiró de la política. Así también ha sacado varias publicaciones, ¿no? Casi todo ensayo político, Pablo Iglesias. Casi todos los políticos, ¿no? Yo creo que del único que no he tenido libros hasta ahora, hablando así de políticos importantes, es de Pedro Sánchez. De los demás, de Ciudadanos, de Albert Rivera sí que hay alguno, de Izquierda Unida también, de Julián Guita. Casi todo lo que escribe es muy interesante también, porque tiene como un punto de vista también muy acertado de la situación real, ¿no? Y bueno, pues como bien decías, este es el último libro que escribió Stephen Hessel, que es un poco como el ideador, el creador ideológico del 15M, ¿no? No sé si tuvo muchísimo éxito, acordaros, hace unos años con el libro de Indignaos, en el que pues eso, más o menos quería movilizar a la gente, sobre todo a la gente joven, con la indignación, ¿no? Quería hacer un país, un movimiento, bueno, él es francés, ¿no? Y el pequeño texto que escribió en el Dignaus era para Francia. Y este es como este mismo manifiesto, pero orientado un poco a la sociedad española. Es un libro que también narra un poco las historias del 15M. Vamos a seguir hablando de otras publicaciones, un poco orientándonos ideológicamente hacia la izquierda. Vamos a hablar de un libro de Alberto Garzón, el candidato de Unidad Popular a la presidencia del gobierno. Claro, esto lo he cogido un poco, pues eso, como representación, ¿no? De los libros que estaba hablando, pues por ejemplo, de Alberto Garzón. Aquí nos habla prácticamente su monográfico de cómo él cree que podría funcionar cómo podría mejorar el trabajo, cómo podría disminuir el paro, ¿no? Pues las distintas soluciones que puede dar, ¿no? Aquí también, pues eso, como a través tiene varios coordinadores, ¿no? Y intentan aportar su granito de arena, que luego, bueno, es muy difícil que llegue prácticamente nada de esto a llegarse al Senado, ¿no? Que tenga su importancia fundamental. Pero bueno, aquí lo quieren dejar, lo quieren mostrar en papel y para, pues sobre todo eso, para que el ciudadano, las personas interesadas en la política, pues bueno, puedan ver un poco su pensamiento político. Pensamiento político de un líder del hoy, del ahora, a otro un poco, digamos, del pasado, aunque también en los últimos días se está, digamos, sacando un poco el pie del texto con ciertos comentarios, Felipe González. Eso, el Felipe González puede ser de los escritores, junto con Mananguita, que más han escrito. O sea, este no es de él, el libro, ¿no? Este es un libro hecho por una periodista, Manuela Ortega Ruiz, y la verdad es que ha escrito mucho, desde Mi idea de Europa, o libros relacionados un poco con el pasado histórico del PSOE, de la democracia. Y bueno, este es un poco el libro en el que quiere mostrarnos la escritora un poco lo que es todo el recorrido, tanto a nivel político que tuvo Felipe González, de cómo consiguió cambiar después de la dictadura de Franco, pues movilizar a mucha gente para ver que era posible un cambio en el Estado, un cambio general, ¿no? Y un poquitín aquí nos mezcla eso, lo que es la persona, el personaje de Felipe González como persona, ¿no? Como persona, como padre, como marido, y a la vez esas ideas tan arraigadas que tenía en su momento, que ahora parece que las está cambiando totalmente, ¿no? Porque ahora ya no sabes si podría haber fundado el PP o que podría haber fundado el Felipe González, pero bueno,
que aquí nos da pues eso, como un pequeño recorrido de toda su vida. Hablamos ahora de otra publicación, de un nuevo líder que también imagino que le habrá servido para darse un poco a conocer, porque Albert Rivera hace año y medio, hace 2 años, casi el 90% de la población, me atrevería a decir, no le conocía. Claro, pues exactamente por ese es uno de los motivos que se ha publicado este libro, que como bien dice, de Ciudadanos a Ciudadanos. Ciudadanos fue un partido político que se creó, que lleva funcionando con bastante importancia y relevancia en Barcelona, pero desde hablamos ya 8 o 9 años, y surgió pues eso, para crear como un espíritu nuevo, ¿no? Un poco yo creo que basado como unas bases un poco más, por llamarlo de alguna manera, como más nuevas, no más renovadas de un poco las ideologías de derechas o del centro derecha, ¿no? Y en Barcelona sobre todo luchar en Cataluña, no en Barcelona, para luchar contra la independencia. A raíz de ahí, pues hace un par de años, como bien decías, dio el salto a la política nacional y bueno, ya ahora se ha convertido en un líder muy importante y yo creo que uno de los líderes que se le ve que prácticamente ahora que estamos todos con los pactos y tal, él está un poco puesto ahí como de árbitro para intentar declinarse o ver si me apunto a un lado o animo al otro lado, y la verdad es que es un personaje que yo creo que ha abierto todo este abanico político muchísimo más entretenido y mucho más cercano sobre todo al ciudadano. Hablando de entretenimiento, en los últimos días, bueno, semanas, meses, ha animado también un poco la actualidad. Vamos a hablar de Urdangarín, que digamos que no pasa de moda. Exactamente. La verdad es que también con todos estos temas de corrupción, tanto con los ERA de Andalucía como con todo esto de Valencia y tal, parece que hay escritores, ¿no? Que hay periodistas que tienen preparado el libro. O sea, porque es que realmente pasa algo. O sea, en cuanto salió que esto, bueno, también es el periodista es Eduardo Inda, ¿no? Que es el actual director del Mundo, me parece, y tal. Bueno, pues nada más saberse que estaban empezando a investigar, publicar libro. Y así pasa con muchísimas historias, ¿no? Ahora estamos pendientes, pues eso, de ver de la corrupción de Valencia. Seguro que en 4 días ya tenemos un librito en el que nos explican con pelos y con todos los datos posibles la posible corrupción de Valencia. Igual que con el de Bárcenas también ha habido varios libros. Bueno, y aquí un Dargarín, pues eso, es el marido de la infanta, y sobre todo es un libro muy polémico en el que nos cuenta con muchos datos y muchos números el cómo consiguió, según se fue arrimando a la familia real, ir subiendo, ir creciendo tanto a nivel de importancia como a nivel de Estado, como a nivel de empresa, etcétera, etcétera. Un caso no es que fue de relevancia. Eduardo Inda es un periodista que tampoco se muerde la lengua, así que se juntan los dos temas y es lo que puede dar esta publicación. Exactamente, yo creo que sobre este tema tampoco se ha escrito mucho, y este ha sido como el libro más importante en el que se ha aportado más datos y se ha aportado pues eso, como esto también es un poco, aquí hay que mezclar ya entre la política y la prensa del corazón, ¿no? Porque aquí también influye mucho tanto el escritor como el personaje. Vamos a hablar de otra publicación y de otro tema que también ha sido de actualidad en los últimos días por esa obra de titiriteros con las relaciones a ETA. Hablamos de una nueva publicación. Sí, la verdad es que este es un librito, ¿no? Escrito por Lilian Aguirre, que ha sido la mujer hasta que falleció su marido, de un guardia civil. Entonces, en este libro, en este pequeño librito, que está lleno de sensaciones, de impresiones, de muchísimo sentimiento, nos cuenta el día a día de su marido, que era guardia civil, de cómo en los años duros, ¿no? que más fuerte y más vivo estaba ETA, pues lucharon para intentar aniquilar al grupo terrorista, y te lo cuenta como una novela, pero son todos datos reales, y bueno, la verdad es que es eso, que hasta que asesinaron a su marido, esta mujer tuvo una historia muy, muy dura, sobre todo eso con el día a día, ¿no? El miedo que transmiten, el saber que estás persiguiendo, que están buscando, que tal vez eres tú prácticamente que estás en el punto de mira de estos asesinos. La verdad es que es un libro muy, muy impactante. Hablamos ahora de otra publicación de un conflicto armado para contar lo que fue la guerra civil a los jóvenes. Sí, la verdad es que bueno, como en casi todas las publicaciones, que cuando hablamos de la guerra civil y tal, sobre todo aquí en España, pues hay muchas veces que somos muy poco objetivos, ¿no? Que si tú tienes una ideología, tienes una forma de pensar en política, pues tienes que escribir
para esos lados, como le pasa a Pere Reverte, como le pasa a Almudena Grandes, a muchísimos escritores, ¿no? Y aquí Pere Reverte, pues bueno, ha querido, dentro de su punto de vista ideológico, escribir una pequeña historia de la guerra civil para contar a gente joven, porque prácticamente los jóvenes ahora mismo están totalmente, es una cosa que les, casi como diríamos que les trae al fresco, ¿no? Que no les importa prácticamente a ninguno qué pasó en la guerra civil. Y sin embargo, él lo que ha querido es eso, acercárselos de una manera muy sencillita, con un lenguaje muy cómodo y como con los episodios más importantes que ocurrieron dentro de esta tragedia. Hablamos de otro episodio importante que nos toca más por su relación, como fue la batalla de la Granja, también importante. Sí, bueno, lo he querido seleccionar un poco, la verdad, un poco como homenaje también, ¿no? En la línea, la estela de la guerra civil para jóvenes, ¿no? Es de Eduardo Jerez y Héctor Monterrubio. Eduardo Jerez es el cronista del Real Sitio y bueno, pues casi todos los libros que escribe son historias y historias de la historia de su pueblo, de la Granja. Y bueno, pues aquí nos acerca la guerra civil que tuvimos tan cerca de Segovia, que nos llega a venir, pero la tuvimos en los alrededores. O sea, aquí con muchísimas fotografías, con el prólogo viene de Paul Preston y nos da pues eso, imágenes tanto escritas como visuales de lo que pasó aquí tan cerca. Tuvieron la suerte los gobernadores de la época de no llegar a vivirlo aquí en primera persona en la misma ciudad, pero sí y de hecho está pues eso, lleno de testigos mudos, ¿no? Como son las trincheras y son toda la historia que tenemos alrededor de la granja. Pues estas han sido las publicaciones que les hemos querido mostrar. Como han podido ver, hemos hablado de conflictos armados, de guerras, sobre todo de política, porque lo decíamos al inicio, es lo que está más actual. Sí, yo creo que aunque no te interese la política, que muchos digamos que somos apolíticos y tal, es inevitable, ¿no? El hablar, el comentar, y yo creo que ahí está la riqueza también, ¿no? De esta sociedad en la que vivimos, de que cada uno tiene sus ideas, cada uno aporta su granito de arena, pero yo creo que con un poco de educación y saber escuchar a la persona de enfrente que te está hablando, es como deberían hacer un poco también, tomar ejemplo de muchas conversaciones que se tienen en los bares o que se tienen en la calle, de la gente como nosotros, no gente cualquiera, que lo vemos tan fácil, pero sin embargo en la política hay algo que no termina de funcionar. Ideas también para acercarse un poco más a los líderes políticos que han podido descubrir. Muchas gracias, Pepe. De nada, vosotros.